Hoy es el primer día de lo que le queda de corta vida a este inane gobierno, a este gobierno marioneta, a este gobierno títere, a este gobierno débil que está en manos de un puñado de delincuentes. Hemos dicho en las últimas semanas que habían perpetrado algo que no es que no hayamos visto nunca jamás en España en democracia, es que no se ha visto en ningún país de nuestro entorno, salvo el otro día os citaba cuatro, recuerdo de memoria eran Níger, Sudán y otros dos que no recuerdo, vamos, cuatro potencias mundiales en cualquier caso, con todos los respetos a estos estados africanos y a sus gobiernos que tendrán representación parlamentaria diplomática en Madrid, etcétera. Hoy se oficializa probablemente la mayor fechoría del felón, o una de las mayores fechorías del felón, aparte de la ley de amnistía de momento, que es la externalización del control parlamentario. Mirad, ayer y como no quise ayer hacer un campanazo eterno, este argumento lo guardé a propósito para hoy, unos fulanos, políticamente unos mierdas, no es un insulto personal, no es ad hominem, ¿no? Unos mierdas políticamente, le hacen un desplante al jefe del Estado porque, pues no creen en la legitimidad del sistema y tal, del sistema, de las Cortes Generales de España, del sistema bicameral, de la Constitución del 78, de las leyes y de la Carta Magna que nos hemos dado todos los españoles y que establece que esto es, vuelvo a repetir, una monarquía parlamentaria articulada en dos cámaras, una Cámara Alta que es el Senado de segunda lectura y el Congreso al cual se devuelven todos los proyectos de ley, etcétera, y las proposiciones de ley corregidas por el Senado para que el Congreso la ratifique definitivamente y donde además el poder, en teoría, el poder ejecutivo se debe de someter, que en la práctica es falso, al control del poder legislativo. Lo que no les parece anacrónico, ni les parece nefando ni diabólico, es que ese control parlamentario al Ejecutivo y esa sanción de las leyes, la sanción es la del rey, el control de las leyes, se haya trasladado a una oscura oficina de Suiza, a un oscuro despacho con mediadores que no sabemos quiénes son porque no se revelan sus nombres. No digo que lo sean, ¿eh? Pero ¿y si me parece a mí que pueden ser terroristas, criminales, asesinos, violadores, narcotraficantes, blanqueadores de dinero, responsables de organizaciones de trata de blancas? Joder, ¿y por qué no? ¿Por qué me tengo yo que fiar de la palabra de estos tíos que no hacen más que mentir? No cambiar de opinión, ¿eh? Mentir. También me queda la curiosidad por saber si los verificadores irán encapuchados. Pero como me imagino que les tendrán que pagar... Ah, ¿que no sabéis que les pagaban? Pero bueno, pero vosotros qué cojones creéis, que estos tíos van a trabajar gratis et amore. Cuando vinieron todos estos pájaros, algunos de la ONU y otros de otros sitios, y el cura aquel, siniestro también, que vino de arriba, del norte del globo terráqueo, a verificar la entrega de 4 pistolas que ya no valían, ya casi ni les entraba el cargador, de puro obsoletas, 4 pistolas basura, que fue lo que entregó ETA, se llevaron una puñetera pasta por prestarse a hacer el paripé en una foto. Pues digo yo que los verificadores cobrarán, hombre. Solo conocemos la identidad de uno, nos la van a dar a conocer. Lo de buscar un oscuro hotel o oficina, o donde se reúnan, o en una alcantarilla de Suiza, probablemente sea para que no veamos cómo se arrodilla, pues no sé si será el señor Cerdán o la señora Chiqui Montero, y hace de rodillas con ellos lo que tenga que hacer. Son gentes absolutamente anónimas, por tanto, podemos suponer que pueden ser gentuza de la peor calaña, o no, o simplemente jetas listos, aprovechados, que han visto en esto una posibilidad de ganar muchísimo dinero. Esa sanción, esa verificación internacional, por cierto, empezar a llamarles verificadores por tierra, mar y aire, porque al gobierno le jode mucho que les llaméis verificadores, que les llamemos verificadores. El gobierno, dentro de ese nuevo neolenguaje, Orwell vuelve, aunque sea de conserje, o aunque sea de cabo, o aunque sea no sé, de becario de la editorial que publicaba tus brillantes y preclaros libros, llamaba eso, la neolengua. Son acompañantes, no son verificadores. La soberanía española está en buenas manos. La soberanía española ahora mismo está en manos de un delincuente, de un prófugo, de un sinvergüenza, de una rata que huyó en el maletero de un coche como un cobarde y un mamarracho mientras le seguía diciendo a los suyos, no aquello de ¡apretau! ¡apretau! De Torra, del gordito aquel que decían que era una raza superior, pero jaleaba a los suyos para que dieran caña al Estado por activa, pasiva y perifrástica. Torra era el de los CDRs, pero Puigdemont por ahí andaba. Coño,
a las 48 horas estaba escapando, vuelvo a insistir, como una rata por el maletero de un coche. Pues la soberanía de España está en manos de este mequetrefe, de este mamarracho, que es el que manda en un gobierno títere. Este es el auténtico presidente del gobierno. Ni Pumpido, tanto que se habla de Pumpido, ni Sánchez Pérez Castejón. El presidente, emérito, no emérito, o en fin, con poderes además, no es como el presidente de una gran compañía, que lo es a título honorífico representativo y tiene por debajo un consejero delegado ejecutivo. Pues Pedro Sánchez Castejón es el CEO con poderes quizás si queréis ejecutivos, pero sujeto a la disciplina y al capricho y al equilibrio químico de la cabeza en función de cómo se levante un tío en Waterloo que se ha hecho rodear de un puñado de, que no sé, no digo yo que lo sean, presuntamente, pero que pueden ser delincuentes anónimos, encapuchados o no, que son los que van a verificar desde hoy, en Suiza o en Bruselas, donde toque, todas y cada una de las acciones del gobierno. 48 millones de españoles tenemos que estar a las órdenes de unos fulanos encapuchados que no sabemos si violan, roban, matan o son simplemente paniaguados del señor Cerdán o de la señora Montero o del señor Bolaños. Y una mierda, porque más de media España, vuelvo a hacer mías las palabras de Gil Robles, no se resigna a morir. Y Pedrito, hombre, que una coletilla antes de terminar. Lo único que te reconocíamos era que te quedaban bien los trajes. Pero si vas a empezar a hacer mucho delante del jefe del Estado, esto que hacías ayer, que eso no lo hacen ya ni con todos los respetos a los paletos, que tienen muchísima más clase y educación que tú, ni en el último pueblo del último rincón del mundo mundial, tenemos un problema porque ya completamente te nos has ido. Ya cualquier día, pues no sé, te vas a subir la bragueta delante del jefe del Estado y habrá millones de soplapollas, soplapollos y soplapollas que encima te rían la gracia. Arrancamos ya esta penúltima retaguardia de la semana. Hay semanas que parece que no vamos a llegar a ver el final de nuestros esfuerzos y esta no va a ser una de ellas, no porque no haya sido arduo, trabajosa y complicada, sino porque nos parece a nosotros que tenemos que mantener el pabellón alto y erguido, pues por lo menos hasta el final de la semana, hasta mañana viernes. Don Juan Jara, gestor y médico, ¿cómo estamos, amigo? Feliz jueves. Feliz jueves, Amurico. Bueno, oye, ya 24 horas después de la Constitución oficial, bueno, de la Constitución oficial, ¿no? Del, digamos, arranque oficial de la legislatura, ¿no? Con esa sesión solemne de conjunta de ambas cámaras que abrió el jefe del Estado, pues las conclusiones son las habituales, pero no por ello debemos dejar de denunciarlas y de criticarlas. La ausencia de los mugrosos independentistas, golpistas, secesionistas que, por un lado, dicen repudiar un Estado al que consideran anacrónico, en el que no se reconocen el régimen del 78, la propia figura de Su Majestad el Rey como clave de arco del sistema, Su Majestad el Rey, gracias al que deben todo el andamiaje institucional, del que por cierto disfrutan con 14 generosas pagas de 7.000 euros todos los meses, con todas las prebendas que tienen los diputados o los senadores de las Cortes Generales de España, y bueno, pues haciendo una manifestación de incongruencia, ya lo decíamos ayer, y arrancamos hoy nuestra conversación por ahí, digna de mejor causa, porque acaban de investir a un tipo llamado Pedro Sánchez Pérez Castejón, que no sería presidente del gobierno, por varias razones, no siendo la menor de las cuales, si no fuera porque fue recipendiario para someterse a la confianza de la Cámara del encargo de Su Majestad el Rey, que, aunque a muchos se les olvide y a otros, con perdón, les joda, sigue siendo el jefe del Estado. Bueno, no deja usted una I sin su punto, ¿no? Lógicamente, la Constitución, mal que le pese a toda esta caterva de traidores, de malos españoles, de gente que no asume la legalidad al día de hoy, el engranaje institucional es el que es. Es decir, el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, el capitán general de las Fuerzas Armadas, es quien le encarga al candidato, al señor Núñez Feijóo, sin que obtuviera la mayoría de la Cámara, y al señor Sánchez Pérez Castejón en segunda instancia. 40 días después obtiene el voto ultraperiférico antiespañol recalcitrante y ayer se constituye con la presencia de Su Majestad en la Cámara Baja y el arranque de esta legislatura
operativo, porque la legislatura opera desde el 17 de agosto, si no me falla la memoria. Y a efectos del nuevo evento electoral que tiene que dar pie a la siguiente legislatura, ¿no? A efectos de contabilidad, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el engranaje pasa por el rey porque tenemos una monarquía parlamentaria, ¿no? Aunque no le guste, pues a lo mejor de cada casa, a los Oteguis, a los Junqueras, a los Puigdemont, a los Rufianes, a los PNVistas, a los de Sumar y a mucha gente, vamos, yo creo que al propio presidente del Consejo de Ministros, ¿no? O sea que es lo que tenemos. España está perfectamente capacitada para aguantar traidores en sus filas, ¿no? O sea que lo que no puede traicionar a España es Su Majestad el Rey, que no lo hace, y el pueblo español. Y después, hombre, pues los jueces parece que están dispuestos a dar la batalla por la democracia y por la ley, lo cual es un alivio. Europa siempre tibia, que forma parte de sus debilidades, pero tampoco se ha puesto del todo de perfil, ¿no? No lo ha hecho con Hungría, no lo ha hecho con Polonia y no lo hará con España porque le va mucho en ellos. Hay que recordarle a nuestra ilustre audiencia que en verano tendremos un nuevo proceso electoral con elecciones europeas que a su vez generará una nueva Comisión Europea con un nuevo liderazgo que puede ser el de Úrsula o el de Pepito. Y eso, lógicamente, también pesará a la hora de tomar decisiones en relación con una más que previsible mayoría del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. Es decir, ahí hay muchos engranajes alrededor de esto, pero que todo va en la buena dirección, a pesar de que el español medio de bien, que es la inmensa mayoría, lo vamos a pasar muy mal en los próximos meses, en una legislatura que va a ser muy complicada, muy, muy difícil. Yo esta misma mañana, leyendo un medio de comunicación, pues veía que el PNV dice, oye, cuidado que la legislatura la detonamos con una moción de censura en cualquier momento, porque Claro. aquí un voto. O sea, Irene Montero o la niña de la curva de Belarra en algún momento puede romper de forma premeditada o porque le da un ataque de cólera, no me refiero a la enfermedad, y bueno, pues presentan una moción de censura a 4 de estos ultra traidores periféricos, antiespañoles y antihumanos, y presentan una moción de censura y se acabó lo que se daba. Así es. Ayer también lo Y sugería el prófugo, el loco, el tarao Carlos Puigdemont, desde Waterloo o desde Bruselas, no sé dónde fue donde habló, advirtiendo que en cualquier momento, efectivamente, la sombra de la moción de censura pues puede ser un hecho o la retirada del apoyo por principio, haciendo caer a este gobierno débil, marioneta, títere de los independentistas, de los etarras y de los golpistas como un castillo de naipes. Cuando preparábamos hace un rato, Juan, esta entrevista, tú y yo, nos llamaba la atención algunas informaciones de prensa. Hoy en distintos digitales encontráis, esto es un poco lo del inicio de todas las legislaturas. Esta película la llevo viendo casi 30 años, ¿no? Pero en el caso de la que nos ocupa, pues es si cabe todavía más indignante. Fijaos, hay titulares que apuntan a que el auténtico muro de Sánchez, del que habló en su investidura, pues es un núcleo duro hipertrofiado, elefantiásico. Siempre se ha criticado desde hace muchos años, como usted sabe, don Juan, pues el creciente número de asesores, de chupópteros, de gentes que pululan, que orbitan alrededor no solamente de los ministros, sino de los secretarios de Estado, de los propios diputados y senadores, que tienen derecho también pues, a su cuota parte de esta parafernalia, de este aparataje que pagamos todos y que es a todas luces, insisto, hipertrofiado e innecesario. Pongamos que en un 80, no en menos de un 80% de los casos, sobraban tranquilamente. Le da más poder a Bolaños, refuerza su núcleo duro y también con la llegada del nuevo ministro, de Óscar Puente. Bueno, pues estoy mirando aquí, por ejemplo, veíamos ayer el dato de que Félix Bolaños va a tener alrededor, o sin alrededor de 600 asesores. 600 asesores. Ha nombrado además, no se cortan un pelo, don Juan, a la número 3, como número 3 digo, del Ministerio de Justicia, a la hermana de Óscar Puente. Ayer me estuve echando, ayer por la tarde, antes de ir
a un compromiso social que tenía y al que luego me referiré con Guillermo Rocafort, que estaba también ayer por allí. Estuve echándole un vistazo al tweet line de esta paisana y está repleto de insultos, como si fuera una hooligan, como si fuera una pues no sé, una militante de base hacia cargos autonómicos del Partido Popular, por supuesto hacia Ayuso, hacia los señores del Partido Popular, hacia Alberto Núñez Feijóo, hacia Vox. Es decir, ¿cuándo de verdad podrá consolidarse? Fíjese, es que estoy buscando algún dato para darle. Mire, por ejemplo, gentes que son incombustibles, aquello que llamamos de las mierdas corcho, y no voy a hacer una referencia nominativamente a nadie. Lo de mierda corcho es un término muy castellano y en general. Hay un tipo, que es un histórico del PSOE madrileño, David Lucas, que mantiene la Secretaría de Estado, pero cambia la sede de transportes a vivienda. Saben ustedes que el Ministerio se ha desgajado, mientras que la ministra Rodríguez ha sumado además a otro nombre conocido, el de Llanos Castellanos, como subsecretaria. Dicen algunas fuentes, que cita hoy Voz Populi, lo de Llanos Castellanos es de nota. Estuvo en Patrimonio, después en Presidencia, después en la Asamblea de Madrid. Ahora regresa al gobierno como secretaria de Estado con la señora Rodríguez, que la han nombrado ministra de Vivienda y Agenda Urbana, que nadie sabe muy bien lo que es. La hermana de Óscar Puente, ya la hemos citado. Puente elige como mano derecha en su Ministerio de Transportes al alcalde de Irún, o un histórico alcalde de Irún que lo fue, José Antonio Santano. ¿Qué más puedo seguir? Manolo de la Rocha le ascienden, que es un tipo al que yo sí conozco, o he conocido hasta no hace mucho, de trato afable, y es un gran economista, vaya eso por delante, pero va a pasar a tener rango de secretario de Estado, era el jefe de la Oficina Económica de la Moncloa, y bueno, pues tiene pues también toda una parafernalia y un equipo propio, con coche oficial, secretaria, estructura de gabinete, etcétera. ¿Qué le voy a decir ya de lo que siguen siendo casos de nepotismo, las sombras de sospecha sobre el marido y el hijo de doña Nadia Calviño? Joder, es que podría hacer esto interminable, Juan. Te dejo el balón. Diego Rubio, que es un tipo que perteneció al gabinete de Iván Redondo. ¿Quién se acuerda de Iván Redondo? Pues le ascienden también y le han nombrado a él, junto con un tal Jesús Javier Perea. Luego además los nombres son creativos, son para descojonarse, Juan. Son responsables de discurso y mensaje. Oye, macho, yo quiero que me hagan, a mis 53 años, responsable de discurso y mensaje, que me coloquen 6.000 pavos al mes. Venga, lo voy a decir porque yo sé cómo se cocinan esas cosas, sobre todo en un gabinete de 100 personas, donde se limitan a pasar papeles y a darle patadas al balón. 6.000 pavos al mes, más o menos, o 7.000. Estamos hablando a lo mejor pues de unos 100, 110.000, 90.000 euros al año, por hacerme trenzas con el pelo de, ya saben ustedes, sálvase a la parte. Y las colas del hambre siguen engrosando. ¿Les parece demagogia? Y una leche. No es demagogia, es la maldita realidad. Y no es magia, son sus impuestos, don Juan. Bueno, vamos a ver. Hasta aquí la información de Eurico. Ahora vamos Ahora con la opinión. Ahora la opinión. Vamos con la opinión. Que todavía hay libertad, nominalmente al menos, de opinión y de expresión en España. Por poco tiempo. Por poco tiempo, sí, bueno, y cada día menos, ¿no? Y un presidente de un gobierno autonómico o de un pleno municipal, un alcalde presidente o incluso el del Consejo de Ministros, tiene plena capacidad para organizar las carteras y rodearse de las personas que considere oportunas. Eso yo creo que todo el mundo es consciente de ello. El problema está en que detrás de esos nombramientos hay personas, hay trayectorias, hay obras, ¿no? Facta non verba, ¿no? Vamos a ver qué obras hay detrás de todos estos nombramientos, ¿no? Entonces, yo, que desconozco ampliamente la estructura del gobierno, porque realmente me da un poco igual, porque todos al final son comisarios políticos. El problema es para qué, ¿no? Estos comisarios son para organizar la vida de los españoles de una manera coherente, con más libertad, con más prosperidad, intentando que sea más fácil. Somos el tercer país de la OCDE en pobreza. No lo dice Juan Jara, no lo dice Don Grico, ni Periodista Digital, lo dice la OCDE. Solamente nos gana Bulgaria y Rumanía. Estamos empatados con Grecia.
en pobreza. Esto es un gobierno de la gente, para la gente, sin la gente, a pesar de la gente, a costa de la gente. Y esto es lo que tenemos. Un gobierno elefantiásico. Mi experiencia en la cosa pública me permite asegurar de ciencia propia que cuanto más colaboradores tienes, cuanta más gente hay en un gabinete, más fácil es que el machirulo que lo controla, como es el caso, tenga más poder y el ministro de turno menos, porque nadie tiene toda la información, porque digamos, la sedimentación de esa toma de decisiones se cocina en el Palacio de la Moncloa y no en el Ministerio, lo cual ya es una pérdida. Pero realmente un gobierno bipartito, elefantiásico, lleva al caos. O sea, nos lleva al caos. Y de hecho vamos al caos, ¿no? Vamos al caos. Despacito, para que la gente no se alarme demasiado, aunque media España está muy alarmada y la otra va de camino. Porque, claro, la crisis económica ya en Alemania está oficializada y cuando Alemania se agatarra, España pasa una bronquioneumonía. Entonces, vamos para eso, ¿no? Ya estamos en los peores ratios de inversión extranjera y esto es todo culpa no del españolito medio, que está en su casa, en su trabajo, en su familia, haciendo lo que puede, lo que le van dejando hacer, lo que nos van dejando hacer, sino de nuestros representantes. Por eso en Madrid se sigue creando empleo y en otros sitios no. En Cataluña no. Está claro. O sea, la política no es neutra. Y el ciclo económico se puede modificar con una buena gestión económica. Entonces, entrando en las personas, a mí me preocupa mucho dos personajes, sin desmerecer la capacidad de hacer el mal de los demás. Uno se llama Bolaños y la otra es paisana mía y compañera mía de profesión, porque estudió 2 años por delante de mí. Una tal María Jesús Montero. Sí, señor. María Jesús Montero tiene más peligro que una piraña en un vídeo. Es comunista de convicción. No tiene escrúpulos ni otra cosa que hacer en la vida que medrar. Se la quieren quitar de en medio, hablando de Andalucía, a ver si allí le hace luz de gas a Juanma Moreno. Oye, pues le ha ido bien de momento, ¿eh? Le ha ido bien, digo. No se baja del coche oficial hace 20 y tantos años y a más. Y además, cuando sale el sátrapa de la Moncloa, sale Ferraz, sale con ella. Sale con Begoña, sale con Marisú y no sé quién más andaba por allí. O sea que ella está muy cerquita del líder máximo del tirano de Ferraz. Esta persona es peligrosísima. En Andalucía la conocemos muy bien porque machaca primero la sanidad, después la hacienda pública, y entonces nos la intentamos quitar de en medio, le damos la patada hacia arriba y en Madrid sigue enredando ahora al conjunto de los españoles, en menor medida a los andaluces, ¿no? Entonces, esta es una de las personas. Bolaños efectivamente es el ariete de Sánchez. Es el que va a intentar muñir todo lo que tenga que hacer para que la justicia deje de ser lo que a día de hoy sigue siendo, que es pues una barricada frente al mal, una barricada frente a la impunidad, a la arbitrariedad, en fin, el liberticidio, ¿no? Porque la gente no es consciente, pero el imperio de la ley protege al débil del fuerte, no al revés. El fuerte ya se protege solo con su patrimonio, sus influencias y sus abogados. En cambio, el débil, el español medio, que es al que yo quiero representar, porque me siento identificado con ese rol, realmente quien te protege del poderoso, del malvado, del gobierno de turno, es el imperio de la ley, es el fiscal, es el juez, es el magistrado. Y entonces, Bolaños es el ariete de Sánchez para desmontar esto, ¿no? Eso en el gobierno, pero ayer decía Armengolpe, decía que es en las cámaras, en el Parlamento, donde se hace la política y tal. Entonces, ¿por qué os reunís con Junts en Ginebra? ¿Por qué tomáis acuerdos que vinculan el gobierno de España en Ginebra? Clandestinamente y con encapuchados, porque no sabemos cuál es su identidad. Con absoluta opacidad, nocturnidad, alevosía, porque no sabemos todavía quiénes son los 4 individuos que están por ahí. Entonces, realmente decimos una cosa, pero ejecutamos la contraria. Es viejo, como Maquiavelo, pero de máxima actualidad. Y todavía hay gente, hay, como me gusta decir, hay 7.9 millones de chapotes en España. Hay mucha gente todavía engañada que tiene que apearse
porque esto no es un tema de izquierdas o de derechas, no, esto es un tema de qué tipo de vida vas a tener los próximos 15 o 20 años. Eso depende de que mucha gente que ha votado a este sinvergüenza deje de hacerlo. Está, está, está meridianamente claro. Don Juan Jara, gestor y médico, no te robo más minutos porque te he sacado de la consulta, porque mientras los políticos medran, y en la mayor parte de los casos, pues no se ganan suficientemente el sueldo que les pagamos todos los españoles, el grueso de la tropa, entre otras cosas, para mantenerles a ellos y el sistema, pues trabajamos. Trabajamos hasta que nos cansemos un día y le demos, y pongamos pie en pared, ¿no? Como dicen nuestros buenos amigos Marcos de Quinto y Juan Carlos Girauta. Te envío un abrazo, Juan. Cuídate mucho, gracias por tus valoraciones y hasta dentro de unos días. Hasta pronto, Morico, un placer. Muchísimas gracias, don Juan Jara. Guillermo Rocafort, muy buenos días y feliz jueves. ¿Cómo estás? Muy buenos días, feliz jueves, querido Eurico. Muy bien, ¿y tú cómo vas? Pues bien, oye, como hace tanto que nos hemos visto, ponme esa foto, Mar, que es un pequeño guiño que quiero hacerle a Guillermo y compartir de paso. Esta foto es, iba a decir, de hace unas horas. Bueno, esta fue desde anoche, eran horas todavía más que dignas, porque no era más allá de las 9 o de las 9:15 de la noche. Ahí veis al bueno de Guillermo Rocafort, a Alexandra, compañera también del Objetivo, a un servidor de ustedes y a Marcos Ondarra, uno de los periodistas con más proyección, uno de los periodistas jóvenes y valientes con más proyección, al igual que nuestro querido Josué Cárdenas, de esta nueva hornada de periodistas, que compartimos, gracias a la gentileza de Álvaro Nieto como director de ese diario y de los buenos amigos y compañeros que tenemos en The Objective, pues la grata celebración de su 10º aniversario. Lo pasamos bien, Guillermo, y hablamos de política, como no podía ser de otra manera. Pues por allí pasaron, pues estuvo Alberto Núñez Feijóo, estuvo, por supuesto, que se convirtió en la estrella. En la estrella llegó a la media hora de haber comenzado aquello y ya de repente todo pivotó en torno a ella, ¿no? Es como si hubiera entrado una estrella del rock, cámaras, fotógrafos que la iban persiguiendo de estancia en estancia, porque la Fundación Ortega Marañón es muy grande. Estaba Isabel Díaz Ayuso, estaba también, pues tuvimos oportunidad de charlar pues, con Iván Espinosa de los Monteros, que estaba allí con su mujer, con Rocío Monasterio, estaba Marcos de Quinto. Bueno, es que si empiezo a citar y me dejo a alguien, luego se enfadan conmigo. Pasamos un buen rato, Guillermo, y hablando de política, que es lo que más nos gusta, y hablando, bueno, pues de situaciones que son altamente irregulares. Hoy, por ejemplo, como sabes, pues tienen la primera reunión de verificación, van los señores del PSOE y del Gobierno con los calzoncillos o la ropa interior por debajo de los tobillos. La próxima creo que les van a hacer ir de rodillas a Bruselas y a Suiza, a donde toque, para rendirles pleitesía a los golpistas y a los delincuentes. Y estos también vienen de una banda terrorista. A muchos no se nos olvida que existía una cosa que se llamaba Terra Llure, a ver si lo están haciendo bien. En un despacho a oscuras, con unos tíos cuya identidad no conocemos y que llevan una capucha seguramente en la cabeza, o no, como la llevaban los etarras en Zúrich cuando negociaban, pero como no nos van a enseñar ni la foto ni nos van a decir cómo se llaman. ¿Merece España esto, Guillermo? Es vomitivo, es nauseabundo, es repugnante. Están negociando virtualmente o no, porque como no nos lo enseñan y tampoco va a haber fotos, con encapuchados. El futuro de 48 millones de españoles, el presente, y la ruptura de la patria común e indivisible de todos los españoles, la nación más antigua de Europa desde hace 6 siglos. He procurado decirlo con un tono lineal sin levantar la voz, Guillermo. Es gravísimo. Bueno, pues así es. Antes de nada, digamos, resaltar, como has enseñado esa foto, el magnífico acto del 10º aniversario de Objective, al cual le felicitamos por el periodismo valiente representado en ese gran y joven periodista que es Marcos Ondarra. Así que nada, simplemente refrendar tus palabras Así es. de la magnífica jornada en defensa de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Que hoy día Así está es. Oye, puesta, allí estaban puesta en Nico jaque. Redondo Terreros, estaba Alfonso Guerra, que tuvieron un debate muy interesante con Álvaro Nieto, con el director, y otras personalidades, Sí, incluso de lo que fue, vamos a empezar a llamarlo el PSOE verdadero. Gente que tendría su ideología, pero correcto. que tenían principios, valores y sobre todo sentido y patriotismo, sentido de Estado y patriotismo. Correcto, así es, así es. Eso hay que resaltarlo, que había una pluralidad ideológica, no política, porque el PSOE no quiso enviar a nadie, parece mentira, un medio tan prestigioso y con esa proyección, sobre todo entre los jóvenes, que no quiera estar, vamos, no sé, eso es una manifestación más
de este sectarismo que se demuestra, como bien has dicho, en esa reunión que tiene lugar en Suiza, que por cierto, menudo papelón Suiza, menudo papelón, albergar este tipo de reuniones. Bueno, ya albergó en su momento a Ana Gabriel, la que nunca usaba el gel, ¿no? Salvo cuando se fue allí ya se lavó el pelo porque iba de Ocupa y realmente era una niña rica de la alta burguesía catalana que tenía provisto un ático y un porche en la puerta de la calle a su ático. O sea, realmente son piojosos del caviar, o sea, les votan pues, gente, lógicamente, que realmente no conoce su realidad. Yo me acuerdo de Ana Gabriel, no usa nunca el gel, pues ahí está Ana Gabriel, ¿eh? Y la CUP y estos que, bueno, han llevado a Cataluña a una situación pues casi, digamos, de no retorno. Y lo que llama mucho la atención también es que el PSOE se vaya a reunir ocultando quién es el verificador, como si la soberanía nacional recayera en potencias extranjeras o intereses foráneos, que es la realidad. Lo mismo es Soros o es cualquiera de sus fondos buitre. Pues claro, aquí hay mucho negocio y los amos del PSOE, que son los fondos buitre, pues querrán ahí meter el hocico y otear de qué están tratando, ¿no? Y luego, pues eso, a puerta cerrada, no sé, todo es muy lamentable, ¿no? Lo que pasa, claro, el PSOE dispone de una brunete mediática absolutamente destructora, entonces, bueno, pues nos sacará bulos, mentiras, etcétera, etcétera, pero claro, los españoles tienen que saber que su destino está en un cuartucho, en una ciudad suiza, que por cierto, Suiza tampoco es que se caracterice, digamos, por ser un campo de pago de impuestos y de transparencia con respecto al resto de naciones, ¿no? Siempre ha sido pues una guarida de evasiones de impuestos y tal, pero bueno, parece que va en esa línea, es bastante descorazonador, ¿no? Que Suiza, que es una nación con la que hemos tenido siempre relaciones históricas, ahora apueste por albergar, o sea, los tenía que dar una pata en el culo, es decir, según aterrizan el Cerdán y el Puigdemont, directamente bien o al calabozo, como hacen en Ferraz, o ponerles en el primer avión donde sea, aunque sea que les envíen bien a Asia, pero es una humillación también para esa nación. Pero bueno, parece que no se enteran mucho. O Ana Gabriel allí, desde que usa el gel, pues debe tener también mucho dinero. No olvidemos que allí todo el dinero que robaron el independentismo catalán, parte de él está, como sabemos, en Andorra, sobre todo esas famosas bolsas de basura que llevaba el hijo mayor de Jordi Puyol, pero no olvidemos en Suiza, en Suiza. Lo mismo hay que ir a un día allí y recuperar todo lo que han custodiado o han tenido depositado del dinero que ha salido de los españoles, ¿no? O sea, que Suiza no se ande con tonterías, con respecto a España. El de Sánchez ya sabemos que es pasajero y tarde o temprano caerá, pero algún día descubriremos dónde se ha colocado todo el dinero, billones de antiguas pesetas y miles de millones de euros que han sido expoliados al conjunto de los españoles, ¿no? Expolio que quiere continuar con esa especie de reunión donde me imagino que también luego irán los representantes del PSOE y del partido Puigdemont pues, a manejar sus cuentas bancarias secretas, porque ya sabemos que allí se esconde mucho dinero de la corrupción política en la que hay que reconocer que el PSOE es la verdadera campeona universal. Oye, vamos a hablar unos minutos, Guillermo, porque llevas unos días y me parece a mí bien luchando, batallando, tú y muchos otros, ¿no? Que aquí recordamos cada día que hay que ir a Ferraz, pero Guillermo está liderando este movimiento de denuncia en las redes, siendo el ariete más importante, la denuncia y la crítica a la brutalidad y a la bestialidad policial. Ahora os voy a poner un pantallazo para que veáis cómo están las cosas y cómo en absoluto ni exageramos ni somos catastrofistas. Te comienzo preguntando, legalmente, tú que eres un excelente jurista, ¿a ti te pueden detener por rezar el rosario en la calle, Guillermo? ¿Qué será lo próximo? Esos son claramente detenciones ilegales y los atestados que está haciendo la policía son la mayoría falsos. Y lo dice una persona que siempre ha sido respetuosa con la policía y entiende que tiene un papel fundamental en un Estado de Derecho como porque tiene el monopolio de la fuerza del Estado, ¿no? Pero verles convertidos en pretorianos o en, digamos, siervos del PSOE, ¿no? Y ejercitar, no con celos, sino de una forma evidente y abiertamente prevaricadora, ¿no? Identificaciones, denuncias, detenciones, apalizamientos, o sea, esta policía sinceramente no la reconocemos. Y da pena porque realmente es un colectivo muy sacrificado, todos lo sabemos, y que realmente pues está mal retribuido
y que lleva el peso, digamos, de mantener el orden público. Pero ahora mismo la policía ha sido el mayor elemento de desestabilización de la nación. Es verdaderamente increíble. O sea, no sé, eran como bandas de manadas delincuentes pegando a todo el mundo, deteniendo arbitrariamente incluso hasta periodistas de medios como El Español y El Mundo, que por cierto, creo que todavía no han presentado la denuncia que decían que iban a presentar, a ver si dan ese paso, ¿no? Y vulnerando la libertad de prensa, la libertad de concentración, de manifestación. Es decir, España en Ferraz no es un Estado de Derecho, ¿eh? Es, no sé cómo decirlo, es territorio comanche, donde los comanches que cortan cabelleras ya no van vestidos de comanches, van de azul, con casco, con porra, con gases, con pelotas de goma, con una bestialidad, además sobre todo a gente pacífica, mujeres, ancianos, niños. O sea, eso no se ha visto, yo no he visto en ningún país, siempre ha habido una especie de proporcionalidad, incluso en los estalinistas, ¿no? Había un cierto respeto al pueblo, ¿no? Había otro tipo de abusos, ¿no? Pero esta especie de violencia que se ha establecido por parte de Pedro Sánchez en la calle Ferraz es una antesala de una legislatura donde al final yo creo que la violencia se va a volver en contra del PSOE y de su secretario general, ¿no? El que siembra viento recoge tempestades. Y esa violencia que todos... Sí. No, te iba a decir, es que viene al hilo de lo que estamos comentando, perdóname que te interrumpa. Ponme los dos pantallazos que te acabo de poner, Omar. Ahí tenéis, eso corresponde a una información del diario La Razón, que me pasaba y me comentaba ayer Guillermo Rocafort. El PSOE pidió en 2012, ya en 2012, sustituir las pelotas de goma que usa la policía. Los antidisturbios las han empleado, pues bueno, en muchas ocasiones, y esta es pues la versión digital de la misma noticia. Pidió en 2012 sustituir las pelotas de goma que usan en Ferraz. Los antidisturbios las han empleado en las manifestaciones de estos 25 o 26 días, creo que llevamos ya, ante la sede socialista en Madrid, en Ferraz. Esta es la gentuza, que está oprimiendo nuestra libertad y nuestro derecho constitucional a manifestarnos y a expresarnos libremente nuestra opinión en las calles. Así es decir, el PSOE cuando está en la oposición, una vez que cayó Zapatero, pues ahora se acuerdan de lo que es la brutalidad policial y presentaron una proposición de ley donde solicitaban sustituir las pelotas de goma por otro tipo de material antidisturbio menos gravoso o dañino para los manifestantes, porque realmente el disparar una pelota de goma no hay puntería que valga. Esto sale prácticamente, el disparo sale aleatorio, es decir, apuntan a un joven que está, digamos, en una actitud hostil y le acaba dando una señora en el ojo. Y eso un Estado de hecho no se lo puede permitir, ¿no? Entonces el PSOE llama la atención como en el 2012 pues abandera este derecho humanitario bueno, que haya una proporcionalidad, ¿no? Y en el momento presente en Ferraz actúa, yo creo que han debido tirar cientos de pelotas de goma, y además haciendo muchísimo daño a los ojos, a la cara, lo hemos visto a los chicos jóvenes los que se pusieron ahí en el paredón de Ferraz, cómo les disparaban pero a corta distancia, ¿no? Y luego también cómo sacaban las escopetas o los fusiles o como se llame, que no sé cómo se llama, pero vamos, realmente tiene el perfil de un fusil, eso es indudable, cómo lo sacaban por las ventanillas, y disparaban, Eso yo tampoco lo he visto ni siquiera en el Chile de Pinochet, que tanto atacaba el PSOE, la ferocidad de los carabineros chilenos en aquella época tan dura, ¿no? O otro tipo de represiones como en el Sudáfrica del apartheid, ¿no? Donde, bueno, los policías blancos sacudían a los negros y de qué manera, ¿no? Lo único que les falta por utilizar, Guillermo, y no estoy diciendo ninguna barbaridad, conociendo ya como conocemos a algunos esbirros, son las mangueras de agua, ¿no? Que a lo mejor hay gente que no ha ido nunca a una manifestación y le da mucha gracia. Una manguera a esa presión revienta a un tío. Pues sí, la verdad es que sí. O sea, realmente hemos visto imágenes verdaderamente dramáticas, ¿no? Incluso lanzamiento de botes de humo, que es material de guerra de la OTAN, en una serie de disparos que yo le he preguntado en Twitter o en X, ¿qué lanzadera es esa que saca tres botes a la vez, en direcciones distintas? O sea, Sí. y aparte que ni siquiera se
exhibió o se usó ese gas lacrimógeno que está prohibido por las convenciones internacionales en una primera línea que podía ser más o menos violenta y que ya sabemos todos que eran los propios policías infiltrados. No, se tiró sobre las cabezas de miles de personas y a todas las direcciones. O sea, eso es un acto de guerra directamente o de terrorismo policial y hay que hablar así para que la gente comprenda que lo que ha pasado en Ferran no ha sido un par de petardos, un par de porrazos. No, es que ha sido un fusilamiento con pelotas de goma a corta distancia, un gaseamiento masivo y una cacería de pacíficos manifestantes por las calles por parte de cientos de miembros de la UIP a las que se les ha dado carta blanca para aplicar la violencia. Claro, es decir, si amnistían a los delincuentes del procés, pues los policías, lógicamente, yo no sé qué les habrán prometido, pero desde luego que ninguno va a ser procesado. Desde luego la Fiscalía, que está en la pomada también, igual que la Abogacía del Estado, pues les habrán dado todo tipo de garantías de que la sangre que corra en las calles de Ferran no tendrá luego consecuencias penales. Y se equivocan los policías, porque luego cuando llegan los procedimientos, que llegarán, en España llega la justicia tarde, pero llega, todos esos mandos y todos esos políticos, como el delegado de gobierno, que es un auténtico criminal, Fran Martín, creo que se llama, se irán de rositas y al final en el banquillo estarán pues como los que han estado en Cataluña por los excesos policiales allí, ¿no? Pues estarán en el banquillo y eso lo tienen que saber los policías, ¿eh? Y los policías también tienen que saber que no se ponen la Guardia Pretoriana o los aceleros o la banda de la porra de un dirigente como Pedro Sánchez, que es un auténtico violento, ¿eh? Entonces, bueno, al final, claro, puede ser que a los policías les moleste este tipo de noticias, que salgan a este respecto y que piensen que nos vamos a olvidar, pero no nos podemos olvidar. O sea, lo que ha pasado es una ruptura de la convivencia constitucional, de 40 y tantos años de democracia, donde más o menos, bueno, hemos, con sus defectos y tal, pero bueno, pero el ver a la policía apalizar a ancianos y a niños, esto realmente yo creo que la sociedad en su conjunto no lo va a poder olvidar porque puede ser la antesala de algo muchísimo peor, como has adelantado, ¿eh? Entonces, yo veo a Pedro Sánchez, sinceramente, aplicando la ley marcial en situaciones de dificultad económica que pueden venir en el futuro y encarcelando a miles de españoles. O sea, es que no va a pestañear porque es un sicario, es un psicópata, es un criminal en potencia. Es un personaje de William Shakespeare, de esos que hacen cualquier cosa por mantener el poder. Entonces, que se vayan preparando los españoles, sobre todo los del PP y algunos de Vox, que se creen que mejor no ir a Ferraz o no denunciarlo. El día de mañana los van a poder encerrar a todos en campos de concentración, porque está decidido a todo. Entonces, es mejor aplicar medidas preventivas, manifestarse y que este gobierno caiga antes de que España sea pues un centro de represión bestial, que es a lo que nos lleva este sicario y este loco de la Moncloa. Se puede decir más alto, pero no más claro. Guillermo Rocafort, no te robo más tiempo, que tienes clase ahora. Te envío un abrazo y a seguir alto y claro, denunciando y dando caña. Te veo dentro de unos días. Sí, cuídate. Cuídate. Gracias, Eurico. Muchas gracias. Adiós. Hasta aquí la retaguardia de hoy. Hoy es jueves ya, ¿no? Jueves 30 de noviembre, último día de noviembre. Esperad unos minutos y vamos corriendo ya con Generación Euro, con Mariano Calabuch y con mi buen amigo, el empresario Paco Cecilio.